El psicoanálisis. El psicoanálisis es un método de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales, a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar del paciente. La palabra psicoanálisis proviene del griego psico o psique, que significa alma o actividad mental, y análisis, que significa examen o estudio. El psicoanalista es la persona profesional, bien sea psicólogo o psiquiatra, que practica el psicoanálisis mediante el análisis del inconsciente del paciente a través del método de asociación libre, el cual es aquel donde el paciente debe manifestar todas sus ideas, pensamientos, imágenes y todo lo que piensa al psicoanalista. El paciente en esta fase muestra una represión que le dificulta aceptar sus propias vivencias. El psicoanalista debe interpretar las emociones y el funcionamiento psíquico del paciente. La interpretación de los sueños. Los sueños son realizaciones simbólicas de deseo. Los anhelos y deseos son prohibidos en el estado consciente y tienen una oportunidad de exteriorizarse tras la desfiguración oriónica. Esto es el proceso llamado por Sigmund Freud para descubrir las ideas del soñador a través de los siguientes mecanismos: condensación, desplazamiento, dramatización y simbolización. Y por último, los actos fallidos. Los actos fallidos son la muestra de procesos inconscientes o intenciones reprimidas. La duración de estas terapias está entre los 45 y 50 minutos. Es común que el terapeuta se sitúe detrás del paciente. De esta forma facilita la expresión libre. La imagen popular del sujeto que yace sobre un diván mientras el psicoanalista toma nota detrás no es errada. Si bien es cierto que no todos los profesionales de esta área adoptan este escenario. En una sesión, normalmente el paciente habla y el terapeuta solo interviene puntualmente, haciendo preguntas con el objetivo de que la persona vea las motivaciones que hay detrás de sus lagunas, justificaciones poco creíbles o hilos sueltos en su discurso. Ahora vemos el psicoanálisis desde la perspectiva de Freud y la de Píncola. Psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo vienés Sigmund Freud alrededor de 1896. El psicoanálisis surgió a partir de una teoría propia elaborada por Sigmund Freud acerca de la histeria. La primera obra de Freud sobre el psicoanálisis la desarrolló junto con Joseph, con quien había empezado a trabajar con un método al que llamaron catarsis. Dicho método consistía en hacer retroceder a la paciente mediante hipnosis al momento en que habían sufrido la experiencia traumática que originaba su enfermedad. Encontraron que cuando las pacientes podían recordar aquellos traumas, sus síntomas remitían en gran medida. Poco a poco Freud se fue dando cuenta de que la hipnosis no era necesaria en el tratamiento. En efecto, las pacientes podían rememorar los hechos de su pasado sin necesidad de ser hipnotizadas. Además, muchas pacientes no eran susceptibles a la hipnosis. En cualquier caso, la colaboración de un paciente consciente siempre es mayor que la de uno que se encuentra en algún tipo de trance. A partir de entonces, Freud empezó a utilizar el método de las presiones. Dejaba hablar a su paciente y cuando ésta se quedaba callada, presionaba su frente con la mano y le hacía decir la primera idea que le viniese a la mente. La evolución de la metodología empleada por Freud en su consulta fue uno de los pilares en que se asentó la técnica del psicoanálisis. El otro lo constituye la interpretación de los sueños. Tal como se expone en su libro de 1900, Freud empezó a interpretar los sueños de sus pacientes porque pensaba que estos reflejaban, sin las restricciones del mundo real, las ideas inconscientes. La interpretación de los sueños le sirvió además para poder llevar a cabo su autoanálisis. Por las mañanas anotaba lo que recordaba de sus propios sueños y posteriormente lo analizaba. Esto evitaba el mayor problema de autoanálisis, es decir, interpretar las ideas a la vez que se producen. Los sueños contenían para Freud una simbología que variaba en gran medida de unos individuos a otros.
No obstante, hay algunos símbolos que él consideraba prácticamente universales. Por ejemplo, los objetos alargados suelen representar el pene, mientras que los objetos cerrados representaban los genitales femeninos. A lo largo de su carrera, Freud desarrolló una teoría de la personalidad que tuvo varios planteamientos distintos. En un principio, su teoría de la personalidad surgió de su teoría de la histeria. De hecho, inicialmente, Freud consideraba que todas las pacientes histéricas habían sufrido algún trauma infantil de naturaleza sexual. Por lo general, el hecho traumático consistía en los abusos sexuales por parte de algún miembro de su familia. Más tarde consideró que la histeria era el resultado de la aplicación de mecanismos de defensa consistentes en reprimir ciertas expresiones en el inconsciente para que no pudiesen dañar al paciente con sus desagradables recuerdos. En 1895, Freud expresó que la histeria se basaba en el mecanismo de la seducción, idea que abandonó cuando decidió que los abusos sexuales infantiles no eran reales sino imaginarios, lo que dio lugar a su teoría del complejo de Edipo. Al parecer, cuando pretendió generalizar su teoría sexual a toda la humanidad, consideró demasiado aventurado suponer que todos los padres habían abusado realmente de sus hijos. El desarrollo de la personalidad, según Freud, iba unido al desarrollo de la sexualidad. Freud definió la idea de que los niños mantienen una importante actividad sexual desde el nacimiento. De este modo, en el desarrollo de la sexualidad diferenció 5 etapas. 1. La etapa oral. En esta etapa, el bebé centra la atención del placer en la boca. El placer está unido a la alimentación y a la figura materna, que es quien la proporciona. La segunda es la etapa sádico-anal. Abarca desde el año y medio hasta los 3 años aproximadamente. En esta etapa los niños obtienen el placer a través de la expulsión y retención de heces. El sadismo asociado a esta etapa proviene de la idea de que los niños utilizan sus heces como un arma frente a los adultos, particularmente los padres. El niño descubre que puede irritar fácilmente a sus padres si usa adecuadamente sus propias heces, de ahí el aspecto sádico de la etapa. La etapa 3 es la etapa fálica. En ella, el niño descubre los órganos genitales como productores de placer. Se da cuenta de que las niñas no tienen pene y esto le produce la preocupación de que él también pueda perderlo. A esta inquietud se le conoce como miedo a la castración. Las niñas, por su parte, descubren que ellas carecen del órgano que poseen los niños. Empiezan entonces a sentir que su cuerpo está incompleto y a odiar a sus madres por haberlas traído al mundo en tal estado. Es lo que se conoce como envidia de pene. Cuarta es el complejo de Edipo. En esta etapa, los niños desarrollan un deseo sexual orientado hacia la figura materna. Este deseo se acompaña de odio hacia el padre, a quien se tiene por un rival en la lucha por obtener el cariño de la madre. En la niña la situación es todavía más complicada. De hecho, no todas las niñas llegan a desarrollar el llamado complejo de Electra, y a algunas de ellas la envidia de pene les lleva a adoptar una personalidad masculina. Y quinta, la etapa genital. Es la que se alcanza en la adolescencia por parte de la mayoría de las personas. Los niños y las niñas reconocen la imposibilidad de acceder sexualmente a sus progenitores y desvían sus intereses a otros miembros de la comunidad. Además, según Freud, la personalidad del adulto se compone de 3 instancias psíquicas. El yo está compuesto por partes conscientes e inconscientes. El mundo real ejerce un fuerte control sobre él, que trata de mantener el equilibrio entre la realidad y el deseo. El ello es la más antigua de las instancias psíquicas. Cuando nace el niño, es la única que existe. Se rige por el principio del placer exclusivamente y no se preocupa siquiera de la supervivencia del individuo. Y el superyo se forma a partir de la interiorización de la figura paterna. Constituye, por tanto, un sistema de control que va interiorizando todas las formas sociales y todas las restricciones que se aplican en la búsqueda de placer. Es el origen del sentimiento de culpa
cuando se transgreden las normas. La vida adulta constituye una constante pugna entre estas tres instancias para mantener el equilibrio psíquico. Al final de su carrera, Freud consideró que a la búsqueda del placer había que añadir en el ser humano otro tipo de impulso, que sería el impulso autodestructivo, el thanatos. Su funcionamiento sería parecido al del deseo sexual, pero su signo exactamente el contrario. Si el eros, que es el deseo sexual, es un impulso de la vida, el thanatos es un impulso de muerte, una energía similar a la que subyace al deseo sexual, llevaría a las personas a un deseo de autodestrucción. El psicoanálisis se convirtió en un acercamiento metapsicológico al ser humano. Freud abandonó enseguida su idea de desarrollar simplemente una teoría de la neurosis y abordó la empresa mucho más ambiciosa de desarrollar la teoría de la personalidad reseñada. Para conseguir este objetivo, Freud se basó fundamentalmente en los resultados de su autoanálisis y en los del análisis de sus pacientes. A esto les pedía, cada vez con menos restricciones, que hablaran sencillamente sobre lo primero que se les ocurriese. Completaba el análisis con la interpretación de los sueños, que debía hacerse en el contexto del psicoanálisis. Freud solía utilizar los sueños de sus pacientes para que estos asociaran libremente a partir de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, si un sueño transcurría en la cocina de la casa de los padres de una paciente, Freud le pedía a esta que dijese todo lo que le sugería la casa, sus padres y la cocina. Las consecuencias que obtenían se extraían tanto del contenido del sueño como de las asociaciones que producía. Freud consideraba el psicoanálisis como un procedimiento útil para cualquier persona e imprescindible para los psicoanalistas. Para ejercerlo era necesario estar psicoanalizado, impidiendo así que se proyectasen los propios conflictos en el análisis de los pacientes. Durante el psicoanálisis se producía una transferencia hacia el analista de algunos de los componentes de la vida psíquica del paciente. En la transferencia positiva, el análisis asumía la autoridad del superyo y tenía la oportunidad de remediar los errores cometidos durante la formación del superyo por la interiorización de las ideas paternas. En este proceso, el psicoanalista podía convertirse en un objeto de deseo para sus pacientes. El mayor problema durante el análisis era la resistencia del yo a abordar los cambios producidos, lo que podía dar lugar a una transferencia negativa. Según Freud, el psicoanálisis podía ser útil en la curación de la neurosis, pero no en la psicosis. Esto se debía a que consideraba que los psicóticos habían perdido toda relación con el principio de realidad. Por tanto, no podían incorporar a su personalidad los beneficios ocurridos durante el análisis. Clarissa Pinkola Estés es una autora de nacionalidad mexicana, aunque fue criada en los Estados Unidos por una familia húngara, lo que la hace que sea una persona con muchísimas y muy ricas vivencias dadas por la crianza multicultural que ella como nadie ha sabido aprovechar. Es psiquiatra de formación académica, seguidora del gran Carl Gustav Jung. Es doctora en estudios interculturales y psicología clínica. Ha sido directora ejecutiva del C.G. Jung Center for Education and Research, doctora en psicología etnoclínica, cruza de psicología clínica y etnología y psicoanalista junguiana. Pinkola Estés es además cantadora o mecemondo, es decir, heredera de las ancianas húngaras que transmiten oralmente sus tradiciones en forma de relatos que desgranan absortas sus historias, sentadas en sillas de madera con sus monederos de plástico estrujados en las manos. Es reconocida internacionalmente como especialista, poeta y contadora de cuentos de la tradición latinoamericana. Dedicó más de 2 décadas a estudiar los mitos y relatos del arquetipo de la mujer
salvaje para poder realizar con majestuosidad su libro Las mujeres que corren con los lobos, del cual ya se han vendido más de 2 millones de ejemplares en el mundo. La obra ha sido traducida a 18 idiomas y recibió el premio de honor AVI y el premio Gradita en la National Association for the Advancement of Psychoanalysis, entre otros.